Bien, buenas tardes a todas y a todos, y quería daros la bienvenida a unas jornadas que se van a celebrar en la tarde de hoy y también en la mañana de mañana sábado, en la que sin duda los temas que se van a tratar tienen ese peso en el que del trabajo, en el que cada día el esfuerzo y la dedicación le dedican cada uno de vosotros y de vosotras. Vamos a dar comienzo al acto y voy a pasarle la palabra, en primer lugar. Bueno, me acompañan en la mesa don Juan Manuel Flores, que es el delegado del área del Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, don Felipe Pareja, que es el director médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío, don Fernando Lozano, director del Plan Andaluz de VIH y que pertenece al Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Balmes y que además ha sido codirector de esta jornada, y don Pompeyo Viciana, el doctor que pertenece al Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío y que también, junto con Fernando Lozano, son los responsables de esta jornada. Así es que, en primer lugar, le paso la palabra a Juan Manuel Flores. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Para los que no sois de aquí de Sevilla, bienvenido a una tarde veraniega de nuestra querida y amada ciudad. Es un placer poder estar en esta mesa, en este entorno, con caras conocidas, de colegas, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Compartir mesa con el doctor Viciana, con el cual hemos compartido muchos años de actividad asistencial en esta nuestra casa, con el doctor Pareja o con el doctor Lozano. Y bueno, es un placer también tener la representación institucional de la directora general, de doña Remedios, aquí en estas jornadas de VIH. Hoy me toca estar no como colega, diríamos, o como miembro de este hospital, sino representando a la ciudad. Y como yo digo muchas veces, cuando vamos a una jornada de salud tan específica y tan volcada por profesionales sanitarios expertos en un tema tan concreto, en este vinculado a las ITS o a la infección VIH, uno se pregunta, que dirán, estarán pensando, ¿qué hace uno del ayuntamiento aquí? ¿Qué papel tiene el ayuntamiento muchas veces en estas cosas? Bueno, yo les quiero contar, para aquellos que no lo sepan, que Sevilla como ciudad, como administración local, como municipio, aun sabiendo, al igual que el resto de administraciones locales, no tiene competencias en lo que es las labores asistenciales, sí tiene desde su servicio de salud. Quiero aprovechar a la doctora Martínez, que la veo aquí, del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, es el resto de componentes. Tienen un papel muy importante que vienen jugando en todo lo relativo a promoción, educación y también prevención de problemas de salud. Con el VIH abordamos el actual mandato municipal desde este 2015-2019 con una toma de decisión que creemos que para nosotros es importante en esta ciudad. Sevilla fue en octubre del 2015 la primera ciudad española que se adhirió al manifiesto de París, manifiesto lanzado por una serie de ciudades y encabezado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en la que se comprometían las ciudades firmantes de dicho acuerdo a establecer un programa, una estrategia, unas líneas de acción destinadas a tener controlada o acabar con la enfermedad para el año 2030, con unos objetivos del 90-90-90 que seguro vosotros y vosotras conocéis de forma, incluso puede ser más detallada del que les habla. Ese es un compromiso por primera vez la que pusimos al gobierno local y a toda la estructura de la administración local a poder trabajar de forma coordinada con la administración sanitaria, con el Servicio Sanitario Público de Andalucía, más concretamente con el Distrito Sanitario Sevilla de atención primaria, también con las unidades de referencia de enfermedades infecciosas de los hospitales públicos sevillanos, lógicamente bajo la tutela estratégica del Plan Integral de la Lucha contra el VIH-Sida de la Consejería de Salud, con la Universidad de Sevilla y con la sociedad civil organizada mediante las entidades que están en la lucha diaria y cercano a los colectivos de mayor prácticas de riesgos para la infección VIH y ETS. Se estableció un plan mediante estrategia Fast Track que tenemos cuatrienal con el objetivo de impulsar y trabajar para que Sevilla, al igual que el resto de ciudades comprometidas a lo largo del mundo, pueda ser una ciudad libre de esta infección y con los objetivos que actualmente dije,
para el 2030. Es nuestro compromiso político como gobierno local. Es un compromiso que para nosotros se ha convertido desde el área de salud en uno de los objetivos fundamentales de este mandato, y es un objetivo en el que pretendemos, desde nuestra responsabilidad, colaborando, como dije, fundamentalmente con todo lo que son las diferentes áreas del sistema sanitario público andaluz, a poder tener una respuesta y tener libre a esta ciudad de la pandemia que nos afecta desde hace más de 30 años. El trabajo es un trabajo de todos. Muchas veces se habla, uno que habla, que también es profesional sanitario, como les he comentado antes, el rol que juega ahora como concejal de esta ciudad, como responsable de las políticas de salud, entre otras, del gobierno de la ciudad de Sevilla, hace que te abra el angular a la hora de observar los problemas. Fuera de las necesarias y potentes conocimientos que son absolutamente imprescindibles para abordar un problema de salud que aportamos los profesionales sanitarios, el trabajar con otras personas que lo viven, que lo abordan, que lo sufren, aunque no tengan ese conocimiento que tenemos nosotros como expertos, los que tienen ese campo de conocimiento ya de superespecialización, no hablamos de enfermedades infecciosas desde un punto de vista epidemiológico, microbiológico, etcétera, etcétera. Ayuda a poder combatir o afrontar la enfermedad con el apoyo y con la aportación de muchos. Creemos que el ayuntamiento en esto puede servir como elemento catalizador, aglutinador de los diferentes elementos, fundamentalmente de los asistenciales, apoyando también todos los aspectos preventivos para que los objetivos que antes les he comentado sean una realidad en nuestra ciudad. Nos congratula Sevilla haber sido la primera ciudad española a haber apostado por este compromiso, un compromiso firmado por nuestro alcalde, porque es un compromiso de los alcaldes de las ciudades, y que además nos ha servido para poder compartir en algunas otras reuniones con otras ciudades ya cuáles son sus experiencias, qué es lo que estamos abordando desde Sevilla, y poner también experiencias en comunes que nos puedan servir de aportaciones y de buenas prácticas que podamos aportar a lo que ya desarrollamos, al mismo tiempo que comentamos lo que en nuestra ciudad abordamos y cómo lo abordamos. Esta jornada es un paso más, que es un paso importante en el sentido de que los expertos vais a estar reunidos para poder abordar cuáles son los problemas actuales, los retos más inmediatos, cuáles son las líneas en las que hay que incidir más desde el punto de vista preventivo, diagnóstico y o terapéutico, y desde luego espero y estoy convencido que servirán para que aquellos que están en el día a día desarrollando toda la estrategia de Fast Track para la lucha VIH con el objetivo que Sevilla tiene, constituya un punto de inflexión, un salto cualitativo para mejorar toda nuestra capacidad en nuestro compromiso político y el compromiso que tenemos con nuestros ciudadanos. Buenas jornadas, y quiero agradecer al comité organizador que me haya permitido el poder compartir con vosotros esta inauguración. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bien, toma la palabra el doctor Félix Pareja. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la ciudad de Sevilla, para los que venís de fuera. Agradecer la presentación a la directora general, agradecer la presencia aquí de las autoridades, en la presencia de nuestro querido compañero, el doctor Flores, y agradecer, por supuesto, al comité organizador de esta jornada el habernos elegido como anfitriones para un evento de enorme importancia, ¿no? De enorme importancia, y que se celebra, pues como decía el doctor Flores, en una calurosa tarde de junio de Sevilla, en la que yo, que soy cirujano, pues suponéis el mérito que supone estar aquí, y me imagino todos vosotros pues lo que está suponiendo el haber tenido que venir a esto, y estoy convencido que vais a disfrutar de 2 días maravillosos en nuestra ciudad hablando de este tema. La infección por VIH, yo recuerdo cuando empezaba la residencia que cuando uno hablaba de VIH, pues hablaba con alarma, era una situación de alarma lo que vivía la sociedad con ella. Fueron pasando los años y a finales de los 90, primeros de los 2000, la primera década del siglo XXI, pues esa alarma se fue transformando en una situación de relativamente tranquilidad respecto a esta infección, ¿no? La gente empezó a perderle el miedo a la infección por el VIH.
Y si uno mira los últimos años, no solo se le ha perdido el miedo a la infección del VIH, sino que incluso yo diría que se le ha llegado a perder incluso al respeto. Hay muchas prácticas que siguen, que han vuelto a aparecer y que habían, digamos, en cierto modo se habían logrado controlar y que han hecho que siga habiendo una alta incidencia de VIH con muchos nuevos portadores del virus y que está ocasionando pues serios problemas de salud que necesitamos abordar en un contexto en el que ahora la sociedad no ve el peligro que veía antes. Indudablemente se han logrado muchísimos avances en la supervivencia de la infección, no solo de la infección, sino también de la enfermedad, pero está claro que aún no hemos ganado esta batalla y que tenemos que seguir planteando diversos tipos de estrategias para tratar de abordarla y mejorar el pronóstico. Sin más, pues agradecer vuestra presencia en nuestro hospital y un saludo también de parte de nuestra directora gerente, que me ha encargado personalmente que os comentara. Era imposible su presencia esta tarde aquí y que me ha mandado un saludo para todos vosotros. Gracias. Bien, toma la palabra don Fernando Lozano. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Voy a ser muy breve, solamente unas palabras. Primero, como codirector de las jornadas, quiero agradecer a las autoridades que están aquí, que nos han brindado la oportunidad de abrir esta jornada y de acompañarnos en ella. Y quiero agradecer a todos ustedes la presencia aquí. No es fácil, como se ha dicho, menos un viernes por la tarde y un sábado caluroso. Y quiero agradecer también a las compañías que han hecho posible con su patrocinio que podamos celebrarlas en estas circunstancias. Como director del Plan Andaluz frente al VIH y otras ITS, pues quiero hacer énfasis en la importancia que le queremos dar a las ITS. Las ITS han sido un poco las hermanas pobres del VIH. Esto tenía una razón antes. El VIH tenía un pronóstico tradicionalmente mucho peor y entonces era mucho más importante focalizar todas las cosas en el VIH. Las ITS estaban un poco olvidadas. Ya en el año 2010 el Plan Andaluz pasó a llamarse Plan Andaluz frente al VIH y otras ITS. Fue el primero en España. Luego otras comunidades han copiado la terminología, el Plan Nacional también, y con esto ya intuíamos que tenía que ser así. El VIH no es más que una ITS hoy día, pero en el nuevo plan, a partir de ahora, lo que queremos es darle realmente, no solamente el nombre y que estén ahí, sino darle realmente la importancia que tiene. Como verán ustedes en las primeras mesas de esta tarde, verán por qué hablo de esto y por qué la importancia real y emergente que tienen las ITS. Por eso estas jornadas, cuando Pompeyo, que quiero hacer un inciso y decir que el verdadero organizador ha sido él, yo he sido un poco el convidado de piedra, aunque naturalmente siempre llevamos toda la vida profesional compartiendo cosas, pues esta no iba a ser menos, pero él ha sido mucho más artífice que yo de estas jornadas, y cuando me propuso hacerlas y codirigirlas, naturalmente me di cuenta y vi que esto era importantísimo porque de alguna manera coincide con la necesidad de abordarlas en el presente y en el futuro inmediato de la mejor manera posible. El objetivo de las jornadas es precisamente ese, que aprendamos todos de cómo lo estamos haciendo y que podamos de aquí para adelante asimilar aquellas actitudes asistenciales y diagnósticas que más nos convengan a todos. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra asistencia y por vuestro apoyo. Toma la palabra el doctor Pompeyo Viciana. Pues agradecer a los avalistas, sociedades científicas que han dicho que esta va a ser una reunión estupenda, que vamos a trabajar mucho, nos vamos a pasar genial. Por supuesto quiero agradecer a los patrocinadores que allí los tenéis, Abbott con el laboratorio Alere, que se dedica a test diagnósticos en las ETS, a Gilead, a Cefit, que es otro laboratorio de test diagnósticos,
a Janssen, a MSD y a BID, que son realmente los que han financiado el que podamos estar aquí. Por supuesto, quiero agradecer a las autoridades. Me ha encantado qué bien hablan, qué bien lo hacen. Y realmente, bueno, pues estoy muy contento de que se hayan apuntado 150 personas. Creo que faltan huecos. Realmente hace mucho calor en Sevilla. Y ya partiendo de la fase de agradecimientos para terminar, no puedo dejar de decir una cosa, ¿no? Claro, yo llevo muchos años como Fernando y como muchos de los que estáis aquí viendo a pacientes, a personas, no pacientes, por favor, a personas con infección por VIH. Y realmente el tema de las ETS es un problema más novedoso, aunque sea una enfermedad de transmisión sexual, el propio VIH, pero más novedoso porque estamos viendo mayoritariamente más. Y claro, nos planteamos el trabajar en modelos asistenciales. Vais a ver, vamos a discutir, vamos a ver las cosas buenas, las cosas no tan buenas que pueden tener diferentes sistemas, cómo se puede montar una consulta, que creo que es lo básico que aprender, ¿no? Pero todo esto viene al caso de... ¿Me puedes poner las diapositivas, por favor? De la página que se ha montado. Se ha montado una página web que va a estar abierta durante todo un año. En este año hemos intentado meter toda esa información. Aquí tenéis el modelo, pantalla completa, ahí tenéis el modelo, son 4 mesas. Esta tarde tenemos una mesa que vamos a hablar de la epidemiología, la segunda mesa va a ser la discusión de diferentes modelos asistenciales que queremos realmente discutir entre todos para ver cuál vamos a sacar. Mañana va a haber 2 mesas, una mesa va a ser dedicada a las técnicas diagnósticas nuevas de biología molecular que podemos tener para que todos los hospitales o todos los centros de la comunidad andaluza puedan disponer de estos métodos diagnósticos, y cómo es el abordaje a una persona que acude, ya sea a hacerse un screening o a hacerse por problemas de ETS, lo básico, porque realmente es bastante sencillo, pero hay que trabajar. Y por último, en la última mesa, pues hablaremos de temas concretos, como pueden ser las presentaciones más frecuentes, los condilomatosis o la displasia anal en varones VIH. Todo esto no sería posible, y aquí es donde quiero incidir, pásame la siguiente, por favor, es que todo esto va a estar transmitiéndose en Twitter y va a estar grabado durante un año. Va a tener una página en que queremos que sea la página en la que podéis tener las guías, que podéis tener imágenes, que si os acordáis, oye, cómo se hacía esto, porque sea una página no solamente para formación, y que si realmente vemos durante el año que esto funciona, que podamos organizar otras, incluso mejores las de este año, que van a ser muy buenas para el año que viene. Vale, pásame la siguiente y termino con esta. Sexvilla no podría ser si la doctora Puello, que lo ha hecho posible, o sea, la doctora Puello, hemos pasado por sus manos muchas personas, profesionales y pacientes, y yo creo que tiene el currículum de más pitos y sosos vistos de toda Sevilla durante 30 años. Ella se fue antes del 92 al SAS a organizar la atención a la enfermedad de transmisión sexual en toda Andalucía. Bueno, se montaron en 5 ciudades, aunque somos 9, pero bueno, algo hizo y fue. Después lleva 30 años viendo pacientes en la ciudad de Sevilla, y en agradecimiento, pues quiero un aplauso para ella y ya está. Muchísimas gracias. ¿Es un regalo? Es un regalo. ¿Así se lo da? Así se lo doy. La verdad es que el reconocimiento ha sido... Ha sido... No, se lo ha tirado literalmente. Se lo ha tirado literalmente. Bien. Muchas gracias por ello. Muchísimas gracias. Bien, pues de nuevo buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un placer compartir esta mesa, inaugurar esta jornada y poder estar compartiendo con quienes tenéis de verdad esa expertez en lo que significan las enfermedades de transmisión sexual y lo que es el tratamiento del VIH. Estamos en unos momentos en que de verdad necesitamos enfocar hacia lo que significan las enfermedades de transmisión sexual.
Pero antes de entrar en materia, yo sí quería hacer esta tarde un reconocimiento especial al trabajo desarrollado en estas semanas, porque cuando nos sentamos en una sala para asistir a la inauguración de una jornada o celebrar la jornada, muchas veces pensamos que estas cosas se hacen solas, ¿no? Y de verdad que esto lleva detrás un trabajo enorme, un trabajo de esfuerzo, de dedicación, de que esas imágenes que nos han mostrado, esos pantallazos, poner un repositorio de la información que vais a tener a disposición, como ha estado explicando el doctor Pompeyo, significa muchísimo trabajo. Y yo por eso quería comenzar mi intervención haciendo ese reconocimiento al trabajo, al esfuerzo de los dos doctores, Fernando Lozano, que ha sido coordinador del PASIDA, que es el coordinador del PASIDA, y que además, como os decía, pertenece al Hospital Virgen de Valme, y a Pompeyo Viciana, porque ambos, pues con su trabajo en el día a día, pues demuestran cómo para ellos la importancia que tiene como expertos en la atención a las personas que tienen infección en VIH y que están coinfectándose también con el virus del papiloma humano. El resultado de este trabajo, pues ya lo tenéis en el programa que se os ha adelantado, ¿no? Es un programa muy atractivo, es un programa centrado sobre todo en el análisis de la situación que tenemos en este momento con relación a las enfermedades de transmisión sexual en la población que tiene VIH, o que en muchos casos también están en una situación de riesgo de poder contraerlo, porque estas actuaciones para afrontar las posibles estrategias preventivas y asistenciales que nos van a ayudar a conocer cómo podemos afrontarlas, cómo las nuevas apariciones de nuevas técnicas diagnósticas, las presentaciones actuales, cómo las estamos utilizando, cómo estamos abordando la situación de las enfermedades. Todas estas cuestiones serán tratadas a través de las mesas que se van a celebrar en la tarde de hoy y en la mañana de mañana sábado. Y así que antes, como os decía, también me gustaría pues agradecer a FISEVI la organización del evento y a quienes de una manera habéis colaborado y también financiado el que podamos estar aquí esta tarde. Por tanto, unas jornadas intensas, unas jornadas interesantes, un trabajo muy bien hecho que desarrollaréis en la tarde de hoy. Pero quiero entrar un poco en el detalle de lo que significan en estos momentos las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Y como todos y todas sabéis, la epidemia de la infección de VIH, desgraciadamente está muy lejos de ser controlada y sigue produciendo muchas nuevas infecciones. Y eso se está traduciendo en que estamos viendo cómo esa curva, o esa tendencia va creciendo a lo largo de los últimos años. Y a este crecimiento se van sumando pues infecciones de transmisión sexual junto al VIH, fundamentalmente de sífilis, de gonococia y de clamidia, donde coexisten con el VIH y también con el virus de la hepatitis C. Y está presente cada vez, como digo, desgraciadamente en un mayor número de personas. Esta realidad que tengamos que incidir especialmente en ciertos grupos poblacionales, como son precisamente los grupos de hombres que tienen sexo con hombre. En el año 2016, el último año del que tenemos datos en la Consejería, la tasa de incidencia de casos declarados en Andalucía fue de 7,2 casos por cada 100.000 habitantes. Era una tasa similar a la situación, a la tasa española. Pero, por otro lado, el número de ITS sigue aumentando, como os digo, año tras año, de manera que en apenas 6 años, y os digo desde el año 2011 a 2017, se ha duplicado el número de casos declarados de ITS, pasando de 1.500 a más de 3.000. La situación, como veis, es una situación que sé que conocéis, pero es una situación preocupante. Y estas ITS se corresponden fundamentalmente, como os digo, a casos de herpes genitales, de las clamidias, de gonococia, de sífilis, y todas ellas aumentando a un ritmo absolutamente relevante. Y en este contexto la situación se ve agravada por distintas realidades, entre las que destacan, de un lado,
la existencia de un porcentaje de verdad nada despreciable de personas que están infectadas por VIH y que en estos momentos no lo saben. Estimamos que en torno a un 18% de las personas infectadas desconocen que están infectadas de VIH. Y de esta forma, lógicamente, el control de las personas, que además se produce un diagnóstico tardío, hace que se agrave el problema y que nos sea más difícil atajar la epidemia. Y por otro lado, la infección simultánea del VIH con otras infecciones, pues está, como os digo, en crecimiento, y hay que destacar precisamente la coexistencia con el virus de la hepatitis C, ¿no? Que en el caso de los hombres nos encontramos con un dato, y es que llega a ser en torno al 30%, aunque no disponemos totalmente de esos datos vinculados al grupo poblacional de HSH, ¿no?, que está infectado también por el virus del papiloma humano. Esta situación epidemiológica que os he descrito la vais a analizar, vais a debatir sobre ella, vais a poder aportar el conocimiento que tenéis y lo vais a hacer en la primera mesa que se va a celebrar esta tarde. Pero ante esta situación que os vengo contando, ¿no?, tenemos que tomar medidas preventivas que venimos desarrollando en los últimos años y que resultan fundamentales para evitar que se siga produciendo nuevas infecciones, por lo que se debe seguir siendo el objetivo principal de todos los actores, vosotros, nosotros, el trabajo en el ámbito del VIH-Sida, donde la Administración sanitaria, junto con los profesionales y también con las asociaciones, debemos ir todos de la mano si queremos de verdad tomar las medidas necesarias para poder ir frenando, en la medida de nuestras posibilidades, este crecimiento. Y es que hay un alto consenso en torno al hecho de que el diagnóstico precoz de las ITS, especialmente de la infección por VIH, representa una prioridad sanitaria de primer orden, por las razones ya comentadas de la elevada incidencia y sobre todo porque cada vez nos encontramos con personas más jóvenes y también sobre todo por ese grupo poblacional al que me he referido. El planteamiento en este sentido es muy claro. Un diagnóstico precoz conllevaría también un tratamiento precoz que contribuiría a disminuir la transmisión del virus circulante. Si se consigue alcanzar el tratamiento antirretroviral del 90 o al 100% de las personas infectadas, con el objetivo óptimo de erradicar la epidemia, la transmisión de VIH se reduciría de manera muy significativa. Esos son datos que tenemos encima de la mesa, son datos sobre los que debéis reflexionar y debéis trasladarnos vuestras reflexiones. Y en orden a alcanzar estos objetivos, sí que quiero contaros esta tarde un poco lo que hemos venido haciendo, lo que estamos haciendo en Andalucía, porque cuando os daban la bienvenida, yo sé que aquí hay muchos, pues a lo mejor necesitáis también que os traslademos esto, ¿no? Desde Andalucía venimos realizando desde hace años el programa de diagnóstico precoz en el ámbito comunitario y el diagnóstico precoz en atención primaria. Estos se han constituido como los ejes vertebradores de la estrategia de prevención. En el primer caso, el programa de diagnóstico precoz en el ámbito comunitario lo están llevando a cabo entidades y ONGs. En los últimos años, por dar algunos datos, entre los años 2009 y 2017 se han formado 665 profesionales y han participado de manera activa 44 entidades a las que la Consejería de Salud les ha proporcionado 34.000 pruebas diagnósticas rápidas de saliva. Y por primera vez, en el año 2017, se han entregado también 800 pruebas diagnósticas de diagnóstico rápido mediante digitopunción, en la que van combinadas VIH y sífilis. Estas pruebas diagnósticas se han entregado a 14 entidades y se han realizado, como os digo, en este último año, 30.000 pruebas en saliva y 772 de digitopunción.
Hemos alcanzado, por tanto, una población de 87,2% y del 96,5% con ambas pruebas. Los resultados han sido muy buenos y en estos momentos, como os digo, seguimos avanzando porque lo que necesitamos es que cada vez consigamos hacer esos diagnósticos precoz para poder hacer un tratamiento mucho más precoz también. Por otra parte, en el ámbito sanitario también se realiza la oferta de diagnóstico precoz en el centro sanitario, fundamentalmente en atención primaria. Y esto tiene dos objetivos fundamentales. Un primer objetivo es para reducir, nos hemos propuesto reducir el número de personas sin diagnóstico, y en un segundo lugar lo que pretendemos también es disminuir el número de casos que se diagnostican, pues como os digo, de forma tardía. Actualmente el diagnóstico precoz en los centros sanitarios se encuentra en una fase de pilotaje para que, una vez que tengamos hecha la evaluación de esa captación de esta población a la que nos queremos dirigir para poder hacer ese diagnóstico precoz, podamos extender la metodología al resto de los centros. También en estos momentos, y no quiero dejarlo atrás, no quiero terminar mi intervención sin deciros que estamos trabajando en la elaboración de un nuevo plan andaluz frente al VIH-Sida. El plan del PASIDA, que lleva ya 6 años de vida, de implementación, es un proceso de alta valoración, pero en estos momentos estamos en ese proceso de nuevas líneas estratégicas, de revisión, de nuevas políticas, de políticas que sean mucho más eficaces y que tengan una respuesta mucho más efectiva a los nuevos retos planteados. Y estas líneas, como sabéis, incluyen actuaciones en el ámbito de la promoción, también de la prevención, de la atención sanitaria, en atención primaria en estos momentos, en que además tenemos un especial interés en que la atención primaria tenga esa fortaleza que queremos, y que además, desde unos nuevos enfoques adaptados a la realidad, en cada área local, el nuevo PASIDA establezca los aspectos a mejorar en el manejo global de las personas con ITS, trabajando desde cada área, lo vamos a trabajar desde cada área, para conseguir esos mejores resultados que queremos alcanzar en salud. Y cada área, en función de su situación epidemiológica y de las necesidades detectadas, determinará sus propios objetivos y respuestas de mejora. Por tanto, ponemos en manos de los profesionales cuáles serán esas líneas estratégicas. Estoy convencida de que el trabajo que se está haciendo tendrá sus frutos, tendrá sus resultados, igual que tengo la certeza de que las jornadas de hoy van a ser unas jornadas interesantes para todos y para todas y que van a ser muy fructíferas. Así es que muchísimas gracias por habernos invitado a la Consejería a estar presente en esta inauguración y de verdad mis mejores deseos para estas jornadas que vais a realizar. Gracias. Muy bien, pues damos por inauguradas las jornadas. Gracias. Muy bien, recordaros la página web, o sea, la página que tenéis ahí con esa clave, que es usuario es convención, la wifi se llama agua y la contraseña es convención, pero las dos O's son ceros, ¿vale? Y allí podéis acceder a la wifi y todas las presentaciones que se vayan haciendo, en el momento en que empiece la presentación, se van a descargar o la podéis descargar desde el móvil o desde el Mac Prima, desde cualquier aplicación o la tablet y ya las tenéis. Va a haber presentaciones en las que son más grandes el peso de las que he descargadas, de las que se van a presentar para limitar fundamentalmente el tiempo. Nada más. Empezamos.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la primera mesa. En principio quiero agradecer a la organización la invitación que me ha hecho. Ha sido una persuasión directa del doctor Pompeyo. La mesa la voy a moderar yo. Yo soy Joaquín Torres, trabajo actualmente en una unidad de gestión clínica de la capital, en Sevilla, que componen dos centros de salud. Uno se llama Centro de Salud de Ronda Histórica y otro San Luis. La característica que tiene es que cada uno, San Luis deriva a un área hospitalaria que es Virgen del Rocío y Ronda Histórica a Virgen Macarena. Esto me da la posibilidad de conocer la mejor de cada casa, ¿no? La persona que me va a acompañar en la moderación es Aurea Morillo, es una facultativa especialista de Virgen del Rocío de Medicina Preventiva, y la mesa se trata de la situación epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual y VIH. La mesa como objetivo tiene actualizar los datos epidemiológicos con las diferencias regionales que hay y los comportamientos de riesgo que establecen esas diferencias. Además, alguna de ellas hablará sobre estrategias de prevención y promoción con objeto de ver qué es lo que estamos consiguiendo en el contexto de la epidemia. Sin más, le doy la palabra a Aurea Morillo. Buenas tardes. Agradecerles la asistencia a esta jornada y a los coordinadores por ponernos aquí de moderadores. Como ya ha dicho Joaquín Torres, tenemos a 3 ponentes que nos van a llevar de la mano para conocer cuál es el impacto de las ITS. Lo harán de manera ordenada desde el punto de vista europeo, nacional, de la comunidad y finalmente a nivel local. Y no solo nos van a dar números, sino van a caracterizar estas ITS y la infección de VIH en estos últimos años. La primera ponente será la doctora Asunción Díaz, es especialista en medicina preventiva y responsable de la unidad de vigilancia epidemiológica de la infección por VIH y otras ITS en el Centro Nacional de Epidemiología. Pero además es punto focal para España en materia de vigilancia de infección por VIH y ITS en los ECDC, en los Centros de Control de Enfermedades Europeos. A continuación, el doctor Lozano, ya lo han presentado, director del Plan Andaluz de SIDA, fue presidente de GESIDA, es médico en la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Hospital de Valme y además combina este trabajo asistencial con su labor como docente e investigador, ¿no? Por el que ha participado en multitud de documentos de consenso de VIH y sobre todo de GESIDA. Y finalmente, en el área local, nos va a caracterizar las ITS el doctor Eduardo Briones, es jefe de la Unidad de Salud Pública en el Distrito Sevilla y también es especialista en medicina preventiva, ha trabajado como epidemiólogo también en el área hospitalaria y también ha sido coordinador de evaluación de tecnología. Así que para podernos ajustar lo máximo posible, vamos ya cortos de tiempo, les voy a pedir a los ponentes, doctora Asunción Díaz, que empiece y que por favor se ajusten al tiempo para que después podamos debatir y hacer muchas preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Y mi misión aquí es comentar cuál es la situación del VIH y de las ITS en Europa y en España. Bueno, como ya saben ustedes, y ha comentado Aurea hace unos momentos, el organismo que controla lo que es o coordina la situación, la vigilancia epidemiológica del VIH y de las ITS en Europa, en los países de la Unión Europea y del Área Económica Europea, es el ECDC, el Centro Europeo para el Control de Enfermedades, y que tiene un programa específico para el VIH, las ITS y también incluye las hepatitis. En nuestro caso, solamente me voy a centrar en lo que serían las ITS sometidas a vigilancia epidemiológica, que serían clamidia, gonococia, el linfogranuloma venéreo y la sífilis. Por razones de tiempo no vamos a hablar de la sífilis congénita y el VIH lo vamos a presentar tangencialmente. Los últimos datos que disponen a nivel europeo son de 2016, estos se publicarán próximamente en la página web del ECDC. Y como ven aquí, en primer lugar, no todos los países que forman parte de la Unión Europea y del Área Económica Europea notifican estas enfermedades. El número sería entre 22 y 28.
aunque la mayoría sí que los notifican. De todos ellos, la infección más frecuentemente notificada es la infección por Clamidia trachomatis, con más de 400.000 casos, seguida de la gonococia, más de 75.000, la sífilis casi 30.000 y el linfogranuloma venéreo 2.043 casos. Aunque vea mucha diferencia, hay que tener en cuenta que el linfogranuloma venéreo no era una enfermedad frecuente en Europa, es más propia de países tropicales y subtropicales y emergió en Europa a mediados de los años 2000, en 2003, en forma de brotes. Esa diferencia en número da también una diferencia en tasas, de tal manera que las tasas más elevadas son las producidas por la Clamidia trachomatis, con 184 casos por 100.000 habitantes, y también se observa una diferencia en el patrón epidemiológico de estas enfermedades. La mayor parte de ellas, gonococia, sífilis y linfogranuloma, afectan fundamentalmente a hombres y en aquellos países que notifican además el mecanismo de transmisión afectan a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En el caso de la gonococia, la franja de edad es de 20 a 24 y en la sífilis se produce en edades más avanzadas y también en el linfogranuloma, donde más del 50% de los casos afectan a mayores de 35 años. El patrón en la clamidia es completamente diferente, afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes heterosexuales. Y las tendencias también varían. Parece ser que lo que están viendo en cuanto a la infección por Clamidia trachomatis es una tendencia estable y no se observa en las otras ITS. Vamos a ver ahora lo de las tendencias de forma más detallada. En el caso de la infección por Clamidia trachomatis, la serie que reportan es desde 2007 hasta 2016 y observan que hubo un incremento desde el 2007 al 8, pero luego a partir de ese momento la tendencia se ha mantenido más o menos estable. Ese incremento es atribuido a que Inglaterra comenzó en 2008 a instaurar un programa de cribado activo en jóvenes sexualmente activos de 15 a 24 años y que a raíz de la puesta en marcha en ese programa se observó un aumento de casos. A partir de ese momento las tasas parecen más o menos estables, aunque hay diferencias en los países en función de si tienen desarrollado o no políticas de screening activas u oportunistas. La situación en el caso del linfogranuloma es completamente diferente. De los 22 países que tienen sistemas de vigilancia, solo 13 reportan datos y el 85% de los casos se encuentran centrados en 3 países, que serían en el Reino Unido, que es la línea marrón, en los casos que aporta Francia y Holanda. Y los dos países que tienen sistemas de vigilancia más antiguos, en el Reino Unido y en Francia, como se puede observar, tienen un incremento muy importante de casos a lo largo del tiempo. En el caso del Reino Unido están observando un descenso, ese descenso en el último año, que no sabemos si es puntual o que habrá o se será mantenido en el tiempo. En el caso de la gonococia, ya hemos dicho que hay aproximadamente unos más de 75.000 casos notificados y la situación es un poco heterogénea con respecto a los distintos países de Europa. Primero hay que tener en cuenta que muchos de los países o bien no reportan datos, como por ejemplo sería Alemania, o bien tienen sistemas de vigilancia centinela, con lo cual no se pueden calcular tasas, como es en el caso de Francia. En el resto de los países, como ven, hay tasas muy elevadas en los países nórdicos y en el Reino Unido, y nosotros también estamos en una franja roja entre 10 y 15 casos por 100.000 habitantes. Las tendencias en el caso de la gonococia, bueno, lo que se observa, primero, que hay una mayor afectación de hombres que mujeres, sobre todo centrado en el grupo de los HSH, y además que se observa un incremento importante desde 2008 hasta 2015. Ese pequeño descenso que se observa entre 2015 y 2016 es atribuido fundamentalmente a los casos en el Reino Unido, que parece que están descendiendo. Y por último, en el caso de la sífilis, también la situación es bastante heterogénea entre los países. También tenemos países, como por ejemplo es Francia, donde el sistema de vigilancia centinela no permite calcular tasas a nivel poblacional, y la situación es un poquito mejor en los países nórdicos, no tiene tasas tan elevadas, pero Reino Unido sigue teniendo tasas bastante elevadas y nosotros también, como veremos ahora en los datos españoles, tenemos unas tasas superiores a la media de la Unión Europea, que sería de 6 casos por 100.000 habitantes. De la misma manera que hemos visto en la gonococia, la sífilis afecta fundamentalmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Las tasas en heterosexuales, hombres y mujeres, además de ser mucho menores, están estables en el tiempo, y en los HSH el incremento es prácticamente lineal y no se observa ese pequeño descenso que sí que se observaba en la gonococia.
Aquí les traigo lo que serían los nuevos diagnósticos de VIH que se notificaron en el periodo 2007 a 2016 y que también es un poco paralelo a lo que vemos en las ITS, donde las mayores tasas se encuentran en los HSH, que sería la línea azul superior. En hombres y mujeres heterosexuales, que son las dos líneas verdes intermedias, el nivel es menor y además descendente en el tiempo. Y lo que sí que parece ser que se está observando, que ya veremos si esto es un efecto del retraso en la notificación o se confirma con los nuevos datos, es un pequeño descenso en los nuevos diagnósticos de HSH, que sería la línea azul, entre 2015 y 2016. Tendremos que comprobar con la nueva actualización de casos que se va a hacer en este verano si esto se confirma o simplemente es debido al retraso en la notificación. Bueno, hasta aquí sería la situación de las ITS en general y en el caso de los datos notificados en la Unión Europea también se recoge la existencia de infección o coinfección con el VIH. No todos los países notifican la situación del VIH, entre ellos nosotros, porque tenemos problemas de momento a la hora de recoger esta variable. Entonces, en aquellos países que sí que notifican la situación del VIH en casos de gonococia o casos de sífilis, se puede observar que la coinfección sería de un 9% en casos de gonococia, coinfección VIH y gonococia, y la línea naranja un 27% coinfección VIH-sífilis. Eso sería a nivel global, pero si observamos solamente en aquellos, en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, esos porcentajes se incrementan muchísimo. Fundamentalmente la coinfección VIH-sífilis, que es de un 41%, y la gonococia en menor nivel, pero también es una elevada proporción de coinfección, afectando a un 20% de los HSH con diagnóstico de gonococia. Ya hemos visto cuál es la situación en Europa, ahora vamos a ver cuál es la situación en España. Los últimos datos que tenemos publicados son del año 2016 y la situación que tenemos ahora es que a raíz de la entrada de los nuevos protocolos de enfermedades de declaración obligatoria, hasta la fecha solamente se recogía información a nivel central o estatal para la sífilis y para la gonococia y ahora se han incluido la infección por Clamidia trachomatis y el linfogranuloma venéreo como enfermedades de declaración obligatoria a nivel estatal. Por esa razón, el número de comunidades que notifican gonococia y sífilis son 19, son todas, mientras que para la infección de Clamidia trachomatis son 15 y para el linfogranuloma son 12, porque no todas las comunidades autónomas tenían puestos sistemas de vigilancia en marcha y ahora están implementando sistemas de vigilancia para adecuarse a este cambio en los protocolos. De la misma manera que hemos visto en lo que ocurre en Europa, también en nuestro caso el número de casos notificados, a pesar de que hay menos comunidades autónomas, más elevados son de casos de infección por Clamidia trachomatis, donde las tasas por 100.000 habitantes alcanzan 17 casos por 100.000. En el caso de la infección gonocócica serían 13 casos por 100.000, un poquito más bajo que lo que hemos visto en la Unión Europea, y en el caso de la sífilis nuestras tasas son superiores, son de 7,2 casos por 100.000 habitantes. La razón hombre-mujer o el porcentaje de hombres también es similar a lo que veíamos en la situación europea, es decir, la clamidia afecta fundamentalmente a mujeres, mientras que para las otras enfermedades la afectación fundamentalmente es en hombres y sobre todo a destacar en los casos del linfogranuloma venéreo, donde más del 90% de los casos serían hombres. Y con respecto a la edad, las tasas entre 20 y 24 años son más elevadas, fundamentalmente en el caso de la infección por clamidia. Solo podemos observar tendencias o evolución histórica para los casos de sífilis y de gonococia, que es lo que les presento aquí. Desde 1995 habíamos observado un descenso en el número de casos de sífilis notificados que tuvo su tope hasta principios de los años 2000, aproximadamente hasta 2001. Y a partir de ese momento se observa un incremento. En esta gráfica de aquí, en el análisis de tendencias, lo que se presenta serían el punto de inflexión en qué año se ha producido. Y como se ve aquí, primero hay un descenso en esas tasas desde el año 95 hasta el 2001, con un APC que significa el porcentaje anual de cambio, es decir, cuánto desciende en porcentaje anualmente de un 5,5%. Entre 2001 y 2011 se observa un incremento con un porcentaje anual de cambio del 17% y a partir de 2011 estamos viendo una estabilización.
no se observa ninguna tendencia ni creciente ni decreciente. Esta situación contrasta un poco con la de la gonococia, donde también observamos un descenso importante desde 1995 hasta 2001, un incremento entre 2001 y 2012, pero a partir de esa fecha de 2012 el incremento es mucho mayor. Y observamos un porcentaje anual de cambio entre el 2012 y el 16 de un 22%. La distribución geográfica muestra un patrón. La distribución geográfica muestra un patrón más o menos similar para la sífilis y la gonococia, con una mayor concentración de casos en Madrid, en la zona centro, y también en Cataluña. Y luego una distribución con unas mayores tasas en lo que sería el norte de España, el este y el sur. Y la zona centro, las dos Castillas, Galicia y Extremadura, parecen tener tasas menores. Con respecto a la distribución por edad y sexo, pues ya lo hemos comentado, mayor afectación de los hombres, fundamentalmente en el grupo de 20 a 24 años. En el caso de la sífilis también tiene este patrón, aunque su nivel es un poquito menor. Para la clamidia trachomatis no tenemos series históricas, esperamos tenerlas a partir de ahora, y lo que tenemos es que en 2016, en esas 15 comunidades autónomas que nos están notificando datos, han notificado más de 7.000 casos, lo que supone unas tasas de 17,85 casos por millón, con una distribución similar a lo que hemos visto en los casos de sífilis y gonococia. La afectación fundamentalmente es en mujeres, ya hemos dicho que el 53% son mujeres en edades jóvenes, entre 15 y 24 años. Y en el caso del linfogranuloma venéreo, la vigilancia está implantada en 12 comunidades autónomas. Cataluña ya disponía de un sistema de vigilancia desde 2007, pero en el resto se han ido paulatinamente incorporando, y aunque hay sistema de vigilancia en 12 comunidades autónomas, en el año 2016 han notificado casos solamente 5 comunidades, que son Andalucía, Cataluña, Valencia, la Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra, con 248 casos. Como ven, aquí hay mucha diferencia entre los casos notificados por Cataluña y la Comunidad de Madrid. Probablemente en las otras habrá algo de infradiagnóstico. La afectación del linfogranuloma es básicamente en hombres, donde en mujeres hay un porcentaje muy pequeño, y con respecto a la edad, a diferencia de las otras enfermedades, aquí hay un porcentaje de casos muy importantes en personas mayores de 35 años. Bueno, con respecto a la coinfección no tenemos datos aún a nivel poblacional, aunque en los protocolos de vigilancia epidemiológica está contemplado que cuando se notifique un caso de una ITS se reporte la situación frente al VIH. De momento esta información no está proporcionada por las comunidades autónomas. Sí que disponemos de esta información de una red de centros llamada Red EPI-ITS, donde lo que aglutinamos y coordinamos son los distintos centros de ITS que existen en España y que nos proporcionan información sobre sífilis y gonococia, y además sobre coinfección y otra serie de variables más sobre conductas de riesgo. Como se puede observar en las gráficas de tendencias, desde 2006 hasta 2016, estos son datos provisionales, se observa que la proporción de coinfección VIH-sífilis y VIH-gonococia afecta fundamentalmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que sería la línea roja, y además es el único subgrupo donde se observa un aumento a lo largo del tiempo. Y si observamos todo el periodo, del 2006 al 2016, podemos ver que en los casos de sífilis notificados en HSH el 25% están coinfectados además con el VIH, y en los casos de gonococia esto asciende a un 18,5%. Bueno, para concluir, podemos ver que en Europa la tendencia de las ITS es creciente, y no parece tan evidente en el caso de la infección de la clamidia trachomatis, pero estos datos siempre tienen que estar sopesados en función de los programas de screening disponibles en cada país. En España lo que observamos es, para las ITS que tenemos series durante mucho tiempo, pues una tendencia creciente de gonococia y estabilizada para la sífilis en los últimos años, que no sabemos si es algo puntual o luego después habrá mantenido en el tiempo. Lo que también observamos es que existe un diferente patrón de afectación por edad y sexo según ITS, y una elevada coinfección con el VIH en HSH con prácticas de riesgo. Y como a mí me toca coordinar lo que sería la información epidemiológica, es necesario mejorar la información epidemiológica tanto poblacional como en determinados subgrupos, para poder tener en cuenta variaciones o cambios a lo largo del tiempo de estas enfermedades. Y por mi parte nada más. Gracias. Muchas
Muchas gracias. A continuación, el doctor Fernando Lozano nos va a presentar la epidemiología de las ITS y la infección por VIH en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Me la pasa usted, ¿verdad? Bueno, ya hice antes los agradecimientos y la bienvenida. Ahora, por razones de tiempo, me voy a centrar exclusivamente en contar mi ponencia y decirles que ayer por la mañana mandé la ponencia, tal como se me pidió, con los datos de VIH de 2016 y los datos de ITS de 2017 que tenía desde 2 o 3 días antes. Anoche recibí los datos de VIH de 2017 que no he podido incorporar todos. Hoy he pasado la consulta y después de pasar la consulta me he puesto a hacer las diapositivas que me ha dado tiempo y he podido, pero creo que la más importante de 2017 las he puesto. Bueno, vamos a empezar por el VIH y fíjense, estos son los datos de 2017, esta es una de las que he podido incluir. Se han comunicado en 2017 574 casos, es la primera vez que baja de 600 casos. Los últimos años eran 600 y pico, esto está sin rectificar el retraso de casos, pero de cualquier forma siempre eran por encima de 600, con lo cual esto es un dato a tener en cuenta y favorable. Ahí tienen ustedes la distribución etaria y como es natural, el VIH es una infección de transmisión sexual, fundamentalmente ocurre en la segunda, la tercera y también en la cuarta década de la vida. Pero no olviden que las personas mayores de 50 años, hasta un 18%, casi un 20% en la comunidad andaluza, se diagnostican de VIH. Nuevos diagnósticos, no estamos hablando de los que están infectados. Y estos son los grandes olvidados. Nadie piensa en una persona mayor que puede tener VIH y hasta casi un 20% de nuestros pacientes aquí, en la calle de aquí, tienen VIH. Esta es la distribución de casos por provincias. Gana, desgraciadamente, Málaga, en este sentido, porque eso no es ganar, todo lo contrario. Fíjense, 178 casos, le sigue Sevilla con 123, Almería, Cádiz. Naturalmente estos son datos brutos y lo que nos interesan son las tasas de incidencia y la cosa cambia. La incidencia mayor es Málaga, con 10,9 por 100.000 habitantes. Le sigue Almería, muy de cerca, 9,9. Granada, 6,6. Y todas estas que ya cito están por debajo de la media, que es 6,9 casos por 100.000 habitantes. De manera que Granada, Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén están por debajo. Por encima quedarían este año Málaga y Almería. El año pasado también estaba Cádiz por encima, pero ha bajado. Esta es la distribución por provincias y sexos. Esto es en el año anterior, 2016, pero solamente quiero que se fijen en la razón, la ratio hombre-mujer, 5,3 a 1. Hay 5 varones por cada mujer infectada, nuevos casos de VIH. Es una epidemia masculinizada fundamentalmente en HSH, como corresponde a un país de nuestro entorno. Esto sería la distribución por modo de transmisión, 54% HSH, 25, casi 24% heterosexuales, muy poquitos de otra índole, los usuarios de drogas o alguna mujer que ha venido de fuera y que estaba embarazada y ha tenido un bebé que estaba infectado, pero quiero que vean ustedes esta alta porcentaje, 18,8 de no se sabe de qué grupo era o no se notifica, y lo que es seguro es que una parte importante de esta zona de la galleta sean realmente HSH con mucha probabilidad. Por tanto, probablemente eso pase del 60 o incluso más %. Quiero decir también que esto ha mejorado. El año pasado la zona roja de no sabe, no contesta era del 20 y tantos % y este año ha bajado 8 puntos,
con lo cual estamos paulatinamente mejorando, lo cual también nos debe de alegrar. Aquí tienen por sexos, aquí a la izquierda los hombres, 63 y pico homosexuales, 14 heterosexuales, muy poquito otras cosas, un amplio margen todavía de personas que no contestan, y las mujeres mayoritariamente, naturalmente, heterosexuales, muy poquitas por drogas y por otras cuestiones. Aquí tienen la única provincia que tiene se comporta diferente que el resto en cuanto al modo de transmisión, es Almería. Fíjense cómo prácticamente tienen más heterosexuales que HSH, en el resto mucho más HSH que heterosexuales. ¿Por qué es esto? Almería es una provincia muy peculiar, como ustedes saben, y Pompeyo sabe mejor que yo, que es de Almería. Tiene invernaderos y hay una enorme inmigración de países del este y de África subsahariana, donde predominan las personas infectadas que son heterosexuales. Tal como coincidiendo con lo de España, el 50% de los hombres, cuando se diagnostican de VIH, se diagnostican concomitantemente de sífilis. ¿De acuerdo? Antes dijo Asunción el 49 y pico, el 50%, o sea que, como ven, coinciden. Procedencia, 72, 3/4 partes son de procedencia nacional, de aquí del territorio español, y una tercera parte, menos de una cuarta parte, proceden de fuera, y fundamentalmente de América Latina y de Europa del Este y de África subsahariana. Aquí tienen los nuevos diagnósticos por provincias procedentes de otro sitio. Como veis, lo he dicho antes, Almería es una provincia muy peculiar por sus características. Casi la mitad de las personas nuevamente diagnosticadas proceden del exterior por su inmigración para trabajar en sus invernaderos. Málaga tiene la Costa del Sol, no tenemos que decir nada más. Y Huelva tiene también muchos invernaderos, con lo cual también predomina en parte. El resto de las provincias de interior, como ven ustedes ahí, pues el porcentaje de procedentes de fuera es muchísimo menor. Aquí tienen el diagnóstico tardío, 47 y pico %. Nos hemos clavado, en España es el 47, en Europa es el 48 y aquí el 47 y pico. Y no hay quien baje de esas cifras, que parecen que están cinceladas a piedra. Y nos va a costar muchísimo trabajo bajarlas, pese a todos los esfuerzos que tenemos que hacer para ello. Quiero decir que el año pasado nosotros teníamos el 49 y pico, al menos hemos bajado 2 puntos, y ahí tienen ustedes cómo las mujeres tienen todavía más, los hombres heterosexuales, y los que menos, no se ve bien porque le he dado sin querer a esto, los que menos, los HSH, que se suelen realizar pruebas con muchísima mayor frecuencia. Aquí tienen por provincias y diagnóstico tardío, pues Huelva, más, etcétera, etcétera, Granada, etcétera, no nos vamos a parar. Y aquí tienen no ha salido la de 2017 como yo pretendía. Sí, mire, aquí esto está mal. La de 2016 era 7,2, corregida por el retraso es 7,7, y la nueva, bueno, en nombres tienen arriba como ha bajado. Olvídense de 2013, porque 2013 fue el año que empezó el registro y hubo una infranotificación brutal, y esos datos conllevan a error. En los otros ya hubo una notificación mucho mejor, y vean cómo el descenso parece que es lento, suave, mucho menos de los que quisiéramos, pero efectivamente parece que hay un descenso. Quiero decir que la tasa de este año, sin corregir aún, es 6,85. O sea que parece que se confirma ese descenso leve en los últimos 3-4 años. Aquí tienen por provincias, no nos podemos parar mucho. Esto es de 2016 de todas maneras. Cádiz ha bajado este año, según los datos que he visto, que ahí subía, y las demás se mantienen más o menos igual. Con Málaga es muy estable, sin variaciones, Almería muy estable, incluso subiendo, y las demás provincias bajando. Esto sería en HSH. También vemos que en HSH ha bajado
poco a poco, y esta sería la tasa de la evolución del diagnóstico tardío. La tendencia del diagnóstico tardío, la de 2017, es, como he dicho antes, 47,4, se mantiene muy constante con pequeños altibajos. En cuanto al número de casos de SIDA, el año pasado fueron 106, este año han sido 76, con lo cual ha habido una bajada. La tasa de incidencia el año pasado era 1,26, este año es 0,90, con lo cual también hemos bajado de 1 y es también un dato favorable. Aquí tenéis cómo han bajado el SIDA, los casos de SIDA tanto en hombres como en mujeres, tanto en usuarios de drogas por vía intravenosa como heterosexuales como en HSH, en todos es exactamente igual, y como en algunas provincias, que da la casualidad que son las mismas que hemos hablado antes, Almería, Málaga y Huelva, tienen una tasa mayor de SIDA que el resto de las provincias. Y hasta hace muy pocos años, siempre que le daba la clase a los estudiantes, había una pregunta de examen segura, que era cuál era la infección oportunista más importante, más frecuente en España, que ha sido tradicionalmente la tuberculosis desde siempre, desde hace 3 o 4 años, tanto en España como en Andalucía. El Pneumocistis jirovecii ha suplantado a la tuberculosis, que ha pasado a ser la segunda y a veces la tercera causa. Aquí tenéis una comparativa de 2016. Tenemos unas tasas similares en muchas cosas. Los nuevos casos, como veis, 7,24, 7,22, este año 6,85, en Europa 5,9, las tasas de SIDA muy parecidas, las tasas de diagnóstico tardío muy parecidas, la razón hombre-mujer mayor en Andalucía, aunque este año ha bajado a 5,3, que se parece muchísimo a la de España. O sea, son datos muy similares. Este es el número de pacientes con infección por VIH en tratamiento en Andalucía. Fíjense ustedes cómo ha ido subiendo. Actualmente hay 18.000, alrededor de 18.500 pacientes en tratamiento. Y de esos 18.000, con una encuesta recientemente realizada en 2018 con respecto a datos de 2017, el 97,8% estaban en situación de seguimiento en nuestras consultas y realizando tratamiento antirretroviral, el 97,8%, y el 91,2% estaban indetectables, con una carga viral indetectable. Si aplicamos la cascada de tratamiento antirretroviral partiendo del 18% de infección oculta de España, cogemos esa cifra porque no la sabemos, el 80,2% estarían en tratamiento y el 73,2% estarían indetectables. La meta de ONU-SIDA para el año 2020 es el 73% para Europa. Cualquier país europeo debe tener el 73% indetectable. Nosotros, por los pelos, pero con 3 años antes, en 2017, cumplimos esa meta de ONU-SIDA para 2020. Pasamos a las ITS. Aquí tienen los números y las tasas de ITS en Andalucía. Total 3.010 ITS repartidas, fijaros, 800, 800, 800, parece que lo hemos cogido adrede, y el herpes con menos 500 y pico de casos, y las tasas son 10, 10, 9,9 y 6,15. Son tasas menores a la que ha puesto Asunción antes, pero bueno, son unas tasas considerables. Aquí veis cómo globalmente consideradas las ITS fundamentalmente ocurren en la segunda y la tercera y la cuarta década, como es natural, tratándose de infecciones de transmisión sexual. Y aquí ven, y esto lo podemos dejar, si les parece bien, para la discusión, la enorme diferencia, heterogeneidad que hay entre las diversas provincias, con unas tasas infinitamente más altas en la provincia de Sevilla que en el resto, cuando, por ejemplo, hemos visto que la provincia de Málaga tenía unas tasas más elevadas de VIH que la provincia de Sevilla. Como esto es solamente puede explicarse porque haya infranotificación o por el distinto abordaje diagnóstico y asistencial de las ITS, lo podemos hablar si les parece. 3 minutos, Fernando, 3. Vale. Aquí lo ven exactamente igual, da igual la que sea, la ITS que sea, existe la misma diferencia.
Aquí veis la tendencia, siempre muy por encima Sevilla de las demás. Aquí veis la tendencia de la sífilis. Fijaros cómo ha ido aumentando a lo largo de los años, desde 2011, pero parece que en los 3 últimos años se ha estabilizado la sífilis. Aquí tenéis la distribución etaria, naturalmente, mucho mayor en la segunda, tercera, sobre todo en la tercera y la cuarta década, y en varones muchísimo más que en mujeres. La razón, 7,5 a 1. Esta es la gonococia, exactamente igual, sigue creciendo, no parece que haya una estabilización, las tasas son 10,3, muy inferiores a las que ha dicho Asunción en Europa, pero considerables. La distribución la veis aquí, también mucho más frecuente en varones que en mujeres. Esta es la clamidia trachomatis, sigue creciendo, igual, una curva ascendente emergente, tampoco parece que se esté estabilizando, sigue hacia arriba. La distribución aquí cambia, es mucho más parecida en las mujeres que en los hombres a nivel de incidencia. La razón es solamente 1,6 a 1. Hemos visto en otras presentaciones anteriores que era aún más frecuente en mujeres. Aquí 1,6 a 1 a favor de los varones. El herpes ha crecido, parece que también se ha estabilizado y aquí sí cambia la razón. Es más frecuente, bastante más frecuente, el doble en mujeres que en hombres. Como conclusiones, el VIH, que no está puesto ahí, parece que se ha estabilizado y ha iniciado en los 3 o 4 últimos años un leve y suave descenso. En cuanto a las ITS, todas han experimentado un importante aumento de incidencia. Parece ser que sífilis y herpes últimamente, al menos en los 2 últimos años, parece que se están estabilizando. Son más frecuentes todas en hombres, excepto el herpes genital. Todas las ITS afectan fundamentalmente a jóvenes entre 20 y 40 años y existen grandes diferencias en lo que respecta a la incidencia de las ITS en las distintas provincias andaluzas, que probablemente pongan de manifiesto una infradeclaración o infranotificación en algunas o en bastantes de esas provincias y un abordaje muy heterogéneo, diagnóstico y asistencial, que para eso estamos aquí, para eso podemos discutir. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. A continuación va a hablar el doctor Briones, nos va a hablar de la epidemiología de las ITS y la infección por VIH en la ciudad de Sevilla y además va a compartir con nosotros algunos de los programas y estrategias preventivas para el control de ITS en Sevilla. Buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores y decirle además que me parece que ha sido una organización de una jornada muy oportuna porque estábamos dándole vuelta a muchos de estos problemas, analizando datos, discutiendo y el tener la oportunidad de que nos castiguen con un viernes por la tarde aquí concentrados en este tema, pues me parece que era la única manera de conseguir reunirnos y abordar el asunto. Bueno, yo voy a bajar al nivel local. La epidemiología desde toda Europa a Andalucía ya la han expuesto magníficamente mis compañeros anteriores, a los que quiero además felicitar por la estupenda presentación y deciros de entrada que, bueno, que los datos que voy a presentar pues, están basados en el sistema de vigilancia epidemiológica analizados dentro de la unidad de epidemiología de nuestro distrito, que forma parte de la unidad de salud pública dentro de atención primaria y que, bueno, pues que formamos parte de la misma red de vigilancia epidemiológica, tanto europea como nacional como andaluza. Y bueno, pues la situación en Sevilla pues es parecida, pero con la peculiaridad de que nuestras tendencias son todas ascendentes y con una pendiente bastante acusada desde el año 2010, donde tenemos los datos ya más estabilizados de declaración, tenemos una declaración más estable y el problema claramente para todas las enfermedades pues tiene una tendencia bastante parecida.
nuestra incidencia de clamidia es más alta en la ciudad, seguida del gonococo, de la sífilis y del herpes. Y siguiendo un poco el razonamiento de Fernando, pues también la línea azul de arriba son las tasas de incidencia de nuevos casos de VIH en la ciudad de Sevilla, donde vemos que estamos un poco por encima de Andalucía y de las tasas de España, pero que también hemos visto en los últimos 3 años, sin corregir todavía por el retraso de notificación, pero que luego se confirma, un leve descenso, ¿no? O sea que para que veáis el contraste de ITS y de VIH en concreto en Sevilla, ¿no? Unas tasas más altas, pero en el caso del VIH también descendente. Aquí tenéis las tasas de sífilis en comparación Sevilla provincia y Andalucía. Como veis, la tendencia, aunque con algunos escalones, es bastante elevada y, sobre todo, el diferencial que tenemos, que es como de 3 veces el triple de las tasas poblacionales en la ciudad de Sevilla. Esto, en parte, como se ha comentado, puede estar motivado por el trabajo del centro de ITS de tantos años de buen trabajo de vigilancia y de declaración de enfermedades, pero como veis, esta línea naranja son las declaraciones totales, donde en los últimos años hemos visto que ha habido un aumento de declaraciones, mientras que el centro de ITS está más o menos estable. En el resto de los centros, hospitales y centros de atención primaria, pues sí que hemos visto un claro aumento de declaraciones, ¿no? Lo que va un poco en la dirección de que pues hay un aumento de declaraciones y un aumento global de casos diagnosticados. El 60% son hombres en el grupo de 20 a 39 años y la razón hombre-mujer es un poco más alta que la de Andalucía, 8,7. Y si lo miramos por zonas de la ciudad, aquí tenéis la distribución, como veis es súper heterogénea, analizada por los centros de salud de la ciudad, ¿no? Como veis, hay un centro de salud que destaca, que es el centro de San Luis, que es toda la parte del casco antiguo norte de la ciudad, y el resto de los centros, pues la mayoría son centros del área norte o de algunas zonas de vulnerabilidad social de la ciudad. Con la infección gonocócica pues nos pasa un poco parecido, ¿no? Tenemos una tendencia claramente ascendente y nuestro diferencial con Andalucía, que es la línea azul, pues es prácticamente como del cuádruple de las tasas. Y la pendiente, el incremento anual, pues ha sido bastante más alto que en el global de Andalucía. Tenemos también el fenómeno de masculinización, 6,74, es más alto en la ciudad que en el conjunto de Andalucía. Y aquí el efecto de la declaración en cuanto al total frente al centro de ITS, pues en este caso la fracción que declara el centro de ITS es mayor, pero se ve cómo se ha abierto también el aumento de la declaración en hospitales y distritos, ¿no? También comentaros que en el caso de las infecciones gonocócicas podemos ver esta barrita gris, son las formas anales, rectales y anales, y las azules son las faríngeas que 2010-2011 prácticamente no existían, y a partir de ahí hemos encontrado un claro incremento de esas formas clínicas. Y la distribución por centros de salud de la ciudad, pues como veis también es bastante heterogénea, siendo San Luis el primer centro, el centro que tiene mayor incidencia, y también se corresponde con la zona del casco histórico y de la zona norte de la ciudad. En la clamidia encontramos un panorama similar, un diferencial muy grande y una tendencia claramente ascendente. Y en el herpes, pues también hemos visto un claro incremento en los últimos años, fundamentalmente debido a la incorporación de la declaración en los centros de salud, donde se ha empezado a declarar de una manera más efectiva, ¿no? Por comentar un poquito más en concreto las diferencias que hay entre provincias en la declaración, pues aquí tenéis el porcentaje este análisis se ha hecho desde la consejería, el porcentaje de casos que declaran el centro de ITS en Sevilla, que es claramente superior a en otros
provincias donde también puede haber situaciones similares, ¿no? O sea que el porcentaje de casos declarados por cada uno de los centros es muy diferente, y en Sevilla en concreto pues es claramente más alto que en el del resto de las provincias, ¿vale? En cuanto al VIH, pues también quería destacaros que aquí tenéis, en esta gráfica se representa el total de casos de España, de Andalucía y de Sevilla capital, ¿no? Entonces, destacar que el porcentaje de hombres de nuevos casos en 2016 es más alto, 83,9 en España, 86 en Andalucía, 91,2. En cuanto a los diagnósticos tardíos, es menor, tenemos un 33,9, o sea que los casos diagnosticados en la ciudad se diagnostican menos tardíamente que en el conjunto de España y de Andalucía. El porcentaje de casos de hombres que practican sexo con hombres es superior, y también destacaros que el porcentaje de casos nacidos fuera de España es menor. O sea que esto nos da un panorama de cómo son nuestros casos de nuevos diagnósticos de VIH en la ciudad. La distribución por centros de salud pues también presenta un patrón similar al de las ITS, con una mayor concentración de casos en el casco histórico de la ciudad, de la zona norte. También incluir en el análisis de las ITS el brote que hemos pasado de hepatitis A en toda Andalucía y cómo se ha concentrado parte de los casos en Sevilla y en la costa de Málaga. En Sevilla hemos tenido diferentes picos y una incidencia mantenida de transmisión de hepatitis A durante todo el año anterior. Se puso en marcha una campaña de vacunación especialmente dirigida y en colaboración con las entidades, que todavía está en marcha y que se sigue manteniendo, ¿no? Y la distribución dentro de los centros de salud de la ciudad, pues también destaca San Luis, y los centros siguen unos patrones con algunas variaciones de unas enfermedades a otras, pero siguen un patrón similar, ¿no? Y lo que empezamos a ver en conjunto es nuevas pautas de conducta sexual, con una clara masculinización y el chemsex, con el uso de aplicaciones de citas, drogas, sexo anónimo, sesiones de larga duración, disminución del uso del preservativo con probablemente menor percepción del riesgo, y también una mayor demanda de atención sanitaria, ¿no? Mayor demanda de pruebas diagnósticas y tratamientos, incluyendo la PrEP, lo que hace que se produzca una mayor presión, una mayor demanda asistencial, unos mayores requerimientos sobre lo que nosotros nos preguntamos si nuestros servicios sanitarios están adaptados para esta nueva situación epidemiológica y social que estamos pudiendo comprobar con este análisis. En resumen, la incidencia se ha multiplicado por más de 2, las tasas de Sevilla son 3-4 veces superiores al conjunto. El problema de la declaración, efectivamente, podemos tener unas tasas en Sevilla capital por la mayor exhaustividad de la declaración, por el centro de ITS, sin embargo, el aumento también se produce en los casos que se declaran desde los hospitales de atención primaria, y es difícil que la tendencia se explique al completo, lo que es la tendencia, no el diferencial, solo por el problema de la infradeclaración. También vemos claramente que hay una mayor masculinización de las ITS en la ciudad y que se concentran claramente los casos al analizarlos por lugar de residencia en el casco histórico, y se nos va a caer la protección, y en la zona norte. La incidencia de VIH está en ligero descenso y el 92,7% de los casos se produjeron en hombres, con más casos entre 30 y 39 años en la ciudad. Y el porcentaje de HSH está por encima del conjunto de Andalucía. Bueno, pues comentaros que con esta situación, pues desde el distinto estamento, desde el Distrito de Sevilla, planteamos crear una comisión interniveles para la ciudad con el objetivo de potenciar la capacidad diagnóstica y terapéutica de los equipos de atención primaria y nuestra coordinación con los centros de referencia, tanto de hospitales como de ITS, poniendo en marcha un protocolo diagnóstico y también buscando
aunar la coordinación con los recursos comunitarios y de promoción de la salud. Y para esto hemos empezado a andar, hemos tenido ya un par de reuniones y estamos trasladando a los centros las características de cada una de las unidades, revisando qué práctica actual tenemos en los centros, qué usos de pruebas y de derivaciones estamos haciendo, también valorando los conocimientos y los recursos existentes y presentándolos a los equipos de las unidades de atención primaria. Como primeros pasos para organizar un poquito la estrategia que también va incluida en la potenciación de los equipos de atención primaria, que va en conjunto con la estrategia del Servicio Andaluz de Salud de potenciar la capacidad de los equipos de atención primaria. Dentro de las recomendaciones para los programas de los centros, pues una cosa que nos parece muy importante es incorporar en la consulta habitual la valoración de la consulta sexual y el riesgo de padecer ITS, haciendo planteamientos preventivos ante cualquier persona sexualmente activa, con exploración del conocimiento sobre las relaciones y los riesgos, haciendo evaluación de esos riesgos y, en caso de detectarse, pues realizar pruebas de cribado siguiendo los algoritmos, ¿no? Tenemos un manual de la Consejería de Salud de referencia y hay también consenso de las sociedades científicas sobre este punto, que es bastante crucial en las consultas de atención primaria. También incluir el manejo diagnóstico sindrómico como forma desde atención primaria de no perder las oportunidades cuando aparecen personas con síntomas. Importante la atención a las parejas y a los contactos sexuales, que es fundamental para romper la cadena de transmisión y que se olvida mucho, habitualmente se incorpora poco en el trabajo de los centros de salud, y tener claro cuáles son los criterios de derivación. Por otra parte, en otra línea de trabajo, pues tenemos los programas de promoción de la salud y de prevención, en concreto el Forma Joven en los institutos y en otros puntos de la ciudad, donde se incorpora Forma Joven para los jóvenes. También tenemos la asesoría y actividades grupales para los profesionales, con talleres formativos y también acciones de sensibilización cuando hay momentos determinados en los que se puede desarrollar estas campañas, ¿no? Y también, como comentaba antes nuestro concejal, estamos colaborando con el proyecto Fast Track Sevilla por una ciudad libre de VIH-Sida en 2018-22, donde estamos colaborando todas las instituciones que tienen relación con el problema. Y por mi parte nada más, lo que queráis preguntar. Bueno, tenemos 15 minutos para el debate y preguntas que queráis o deseáis hacer. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tú. Te acompaño. Fernando, yo te quería preguntar lo que tú has dejado apuntado, que nos expliques las causas de esa gran diferencia que hay entre el número de enfermedades de transmisión sexual a lo largo de esta Andalucía tan ancha, ¿no? Como en Sevilla hay muchas, como en Málaga, y cómo hay esa disparidad, las causas que tú crees que motivan esa gran disparidad. Yo creo que es multifactorial. Sin duda habrá algunas provincias que tienen una tasa de incidencia menor, son provincias de interior, no tienen grandes ciudades. Vosotros sabéis que hay una mayor incidencia de VIH y de ITS en las grandes ciudades con muchos habitantes, en la costa, etcétera, etcétera. Provincias como Jaén o alguna otra con menos, que no tienen estas características, pues sin duda pueden tener una tasa menor real de ITS. Pero llama la atención que hay otras provincias que sabemos que tienen una tasa, cumplen esas características y más, y tienen una tasa
más alta de VIH, y eso es discordante. ¿Cómo se puede tener una tasa más alta de VIH y más baja de ITS cuando el VIH y las ITS tienen el mismo modo de transmisión? Entonces ahí tienen que jugar un papel otras causas, otras razones. Una, sin duda, puede ser la dispersión de los diagnósticos, que hace que haya más infranotificación y yo qué sé, y que se diagnostiquen menos. No cabe otras posibilidades. ¿Han pedido la palabra aquí delante? Pensaba que sí. Hola. Yo tomo nota de eso porque como responsable de la unidad del Centro de ITS de Málaga me ha llamado mucho la atención. Entonces, pues investigar un poco con epidemiología del distrito a ver qué pasa ahí. Es recurrente todos los años. No me refiero a Málaga solo. Me refiero a la heterogeneidad de las tasas. Ocurre exactamente igual todos los años desde 2011 para acá. Las ITS, si no se buscan, no se encuentran, hay que buscarlas. Entonces, ahí está, hay que buscarlas y hay que diagnosticarlas. Bueno, además de tratarlas, por supuesto. ¿Qué pasa en Sevilla? Pues que llevamos muchos años buscándolas. Hacemos captación de personas que pertenecen a grupos con prácticas de riesgo, que son asintomáticas, se tiran de los contactos sexuales y se tienen los medios para diagnosticar. Si no se tienen medios y no se diagnostican, pues no existe. A ver, como dice Isabel, es verdad que hace falta medios y a lo mejor la red de atención primaria no tiene esos medios. Y los laboratorios de microbiología no tienen suficiente personal porque si aumenta mucho el volumen de los medios de diagnóstico, pues se van a ver totalmente desbordados. Es decir, que lo que no podemos es decir que no hay cuando no estamos proporcionando a los profesionales los suficientes medios humanos y materiales para que esto se realice. ¿Una pregunta más? Sí, yo quería hacer una pregunta como preventivista. Por un lado, me ha quedado satisfecha el conocimiento del impacto de las ITS a los 3 niveles, pero hay una parte que me preocupa mucho más, que es toda la parte de estrategias preventivas. Entonces, bueno, por el límite de tiempo, sí me gustaría saber a nivel nacional qué estrategias, porque claramente nos ha dicho que hay unos grupos de riesgo, hay el género masculino, un grupo de edad concreto y una práctica sexual concreta, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estrategias preventivas en cuanto a cambio de conducta, asistencia en la consulta? ¿Cuáles son las ideales y, sobre todo, desde el punto de vista nacional, qué se plantea en ese aspecto? ¿Solo campañas o hay alguna otra intervención más? Bueno, lo primero que se hizo a nivel nacional, como comentó Fernando también en Andalucía, fue incluir las ITS dentro de lo que era el Plan Nacional sobre el SIDA. Pero sí que es verdad que se incluyeron en el plan estratégico, pero no se han desarrollado como tal. Sí que en el VIH, donde todo está más estandarizado desde el inicio, parece que los protocolos, la forma de actuar es todo como mucho más, se ha conseguido homogeneizar mucho, pero en el caso de las ITS es bastante engorroso, como si dijéramos. Son patologías que se diagnostican en muchos sitios, probablemente de maneras diferentes, seguro que hay también diferencias en el tratamiento. Y yo creo que, bueno, una de las cosas que se ha hecho en el año pasado es que se ha sacado un documento de consenso para el diagnóstico y tratamiento de las ITS desde el Plan Nacional sobre el SIDA, no solo para pacientes con VIH, sino para todos los tipos de pacientes. En ese documento han intervenido pues, diferentes sociedades científicas y yo creo que es una primera apuesta para intentar homogeneizar y protocolizar lo que sería el diagnóstico y tratamiento. No sabemos después el impacto que eso tendrá, pero bueno, por lo menos hemos dado una primera parte. En la parte de prevención, pues igual, se sigue siendo engorroso porque los cambios de conductas lo son en general
Y bueno, pues se han hecho pocas campañas, casi todas centradas en el VIH. Las campañas que se han hecho en ITS estaban más centradas en jóvenes y yo creo que han tenido poca difusión. Ahora se aboga mucho por las redes sociales, pero yo creo que es importante también visualizarlo de otra manera para que se tenga en mente que esto sigue existiendo. El VIH ha perdido la relevancia que tenía en años previos, eso es importante, pero no debe dejar de existir y de existir en la población general, no solamente en grupos determinados. Y en el caso de la población más afectada, básicamente pues testar y tratar. Sería como la principal estrategia sin dejar la prevención a un lado. ¿Me da para una segunda pregunta? ¿Puedo aprovechar con la última frase y preguntar, ¿cribados? Es decir, el cribado, bueno, tiene mucha controversia, ¿no? ¿Se debería cribar de alguna manera o buscar, o como ha dicho ella, ¿no?, buscar casos a la población que tiene más riesgo? ¿Es adecuado? ¿Es ético? Yo creo que sí, o sea, no sería ético no dejar de buscar. Es que es lo que hay que hacer. Para eso se necesitan recursos. Sí. Podemos hacer muchos protocolos, podemos hacer muchas guías, podemos hacer muchas cosas. Pero si no hay recursos, si no se aportan profesionales para que trabajen, como decía el compañero, si no hay laboratorio que no hagan las muestras, si no hay para atender a los pacientes, no hay enfermeros y no hay médicos, pues no hacemos nada. Podemos inventar, podemos hacer miles de reuniones y miles de historias, pero si no se atiende a la población y no se buscan, no lo vamos a encontrar. Ahora yo quería comentar esto, ¿no? O sea, yo creo que ha llegado el momento probablemente de tal vez cambiar el chip. O sea, tenemos una infección VIH muy controlada a nivel de hospitales, en el sentido de tratamiento, en el sentido de pacientes perfectamente indetectables, con unas medicaciones cada vez más sencillas, más simples. Pero claro, todo esto nos surge porque se recomienda hacer cribado en población VIH de ETS y hacer cribados anuales. Incluso hay gente que lo está haciendo trimestrales, ¿no, Ferran? Vale, entonces, ¿por qué? Pues porque realmente son una población sexualmente muy activa y es una forma enorme, tremenda de hacer diagnósticos tempranos, no solamente de esas ETS, sino de parejas que se infectan de VIH y que hacen diagnóstico temprano de VIH. Claro, yo cuando la pregunta que le he hecho a Fernando, y estamos aquí en unas jornadas, creo que ha llegado el momento probablemente de cuando hablemos de esto, es hablar del plan de las ETS y del VIH. Creo que probablemente sea el momento de darle la vuelta a la tortilla, porque realmente esto ocurre con un sexo, una sexualidad absolutamente expandida, ¿no? Entonces, creo que esta idea de cribado, no, mire usted, es que esto es un problema. Ya veréis todo lo que vamos a tratar a lo largo de la jornada en cuanto a las preguntas, lo abordaje. Y claro, el tema está en la educación. Eduardo ha planteado programas que puede haber en Sevilla, que se quieren tal. Yo sé que la gente de Cádiz también quiere hacer programas y realmente tenemos que hacer no solamente el diagnóstico y el tratamiento, sino qué prevención, qué medidas, cómo se puede modificar conducta para hacer sexo seguro. O sea, todo esto es lo que creo que debe de salir, ¿no? Entonces, ¿qué os parece lo del cambio del nombre de sexo e VIH? Sí. No pesa mucho. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? El VIH parece que empieza a caer, las ITS se multiplican por 2, por 3, por bastante, ¿no? Todos los marcadores y los indicadores epidemiológicos lo dicen. Sin embargo, programas de prevención, desde luego, no existen, ¿no? Por lo menos adaptados a la situación epidemiológica actual, que tiene que realmente servir para diseñar programas preventivos. Si no, los números, si no sirven para tomar medidas, no sirven para nada. O sea, las medidas hay que tomarlas en base a los datos epidemiológicos claramente, ¿no? Entonces, lo que subyace en este incremento de ITS está realmente identificado. ¿Cuáles son los factores? ¿Por qué está subiendo de esta forma continuada? Casi 20 años. Lo has presentado, ¿no? O sea, la sífilis, gonococia, clamidia, linforanuloma. Todavía no hay datos. 2 casos hablaban en Andalucía. Probablemente habrán bastantes más.
diseños de programas preventivos, un preservativo hace falta. No hay basados en eso, pero sobre todo lo que no hay son identificación de los factores que están afectando, el por qué está pasando esto, para poder incidir no en los números del incremento de la incidencia, sino en los factores que están asociados a este incremento de la incidencia de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Probablemente drogas, etcétera, ¿no? El cribado, evidentemente hay que hacer cribado, pero no es un cribado poblacional, no es porque gays tengan más sexo o menos, no, es un cribado individual en función de cada individuo. El cribado hay que hacerlo en función de las prácticas que tiene cada persona, independientemente de la orientación sexual que tenga, de las prácticas de riesgo, digamos, para adquirir VIH o para el VIH y las ITS, si es lo mismo. ¿Cómo que el VIH y las ITS? Si estamos hablando de infecciones de transmisión sexual, es lo mismo. El cribado de ITS, incluido el VIH y probablemente la hepatitis C, como estamos viendo también, incorporarla a ese cribado, hay que hacerlo en las personas en función de sus prácticas de riesgo para estas infecciones, ¿no? Y yo creo que lo demás no tengo nada más que decir, vamos. Yo sí creo que hay que darle la vuelta a la tortilla en un sentido, y como decía Pompeyo, creo que se han puesto tantos recursos en el VIH que realmente estamos teniendo éxito, ¿no? De alguna manera, quiero decir, el mensaje ha calado, la gente se cura, la transmisión ha disminuido, en fin, pero ahí teníamos una tendencia producto de una época. Ahora el problema ha cambiado, el problema es diferente, ¿no? Entonces, realmente nos hace falta tomar conciencia de esto y poner encima de la mesa abordajes específicos sobre esto, ¿no? Realmente, hasta ahora, yo creo que no hemos llegado, por lo menos en mi entorno, a ser realmente... Llevamos un año hablando de que esto ocurre, pero se ha traducido en poco, se ha traducido hasta ahora en poco, ¿no? Y la cuestión es que la prevención primaria aquí es muy compleja porque depende de un conjunto de comportamientos que son muy complejos y que están fundamentados en una determinada cultura, en una determinada forma de practicar el sexo, que no es tan fácil como ponte el preservativo, ¿no? Como el mensaje antiguo. Todo esto yo creo que hay que repensarlo en términos de prevención primaria, ¿no? Y en términos de prevención secundaria yo lo veo desde la perspectiva de los centros de atención primaria, en los que ahora mismo estamos en una fase de potenciación. Entonces, en los centros de atención primaria se había, de alguna manera, dejado de hacer, ¿no? Dejado pasar ese primer frente, ese primer contacto con el problema y derivado directamente a los centros de referencia. Yo creo que los centros de atención primaria tienen un papel fundamental aquí y, además, ahora se va a abrir la prueba de la cartera de pruebas diagnósticas, incluida las PCR y otras pruebas que pueden servir de cribado, y yo creo que ahí hay una herramienta potente en esa línea, ¿no? En otros niveles lo discutiríamos en otros contextos. Bien, vamos a cerrar la mesa porque tiene que venir la segunda mesa de la tarde, y agradecer a los ponentes su participación y ajustarse el tiempo y a todos vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias.